Vamos a darle la bienvenida a la doctora Magliner Montero con nuestro webinar de hoy sobre cómo percibes la carie dental. Así que bienvenida, Magli, a este webinar tuyo y nuestro, ¿no? Desde Hola, todo punto hola. de vista. Así que nada, todo tuyo, el grupo, los invitados, los que están participando en este webinar. Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Bueno, me complace ver ya nombres por aquí que se están haciendo rutinas desde un buen sentido. O sea, creo que estamos formando un equipo bastante nutrido, importante, y bueno, me complace verlos aquí. Por aquí veo a Zulmi, la doctora Alejandra, María Antonella, Andreina da Silva. Son nombres bueno, que ya resuenan, ¿no? Y bueno, gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. Lo hago con todo el cariño del mundo porque, bueno, a mí me gusta saber de dónde salen las cosas y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, como tengo esa curiosidad nata, pues yo me imagino que hay muchísimos de ustedes igual que yo. Y bueno, no vamos a traer a colación el año en que nos graduamos, pero es importante. Y la universidad en la que nos graduamos, porque, bueno, existe cierta variabilidad de currículo respecto a cómo se enseña cariología, si se da una materia en bloque o si se ve a lo largo de la carrera. Lo cierto es que muchas veces nosotros tenemos que hilar conocimiento e ir sumando un poco de aquí, un poco de allá para estructurar lo que consideramos el concepto de caries. Entonces, voy a comenzar a compartir la pantalla. Entonces, bueno, el webinar de hoy lo planteamos de cómo percibir la caries dental porque dependiendo de eso parece ilógico que en la actualidad, dependiendo del concepto que nosotros manejemos, pues será nuestra práctica profesional. Entonces, si nosotros queremos hablar de un trabajo, de un tratamiento, de un trabajo novedoso, actualizado, moderno, responsable, tenemos que conocer cuál es el conocimiento que tenemos sobre esto, ¿no? Entonces les voy a invitar a que escaneen este código de barra, este código QR, perdón, y contesten esas 5 preguntitas que están allí en esa encuesta rápida, porque eso nos va a permitir mucho, pues, en primer lugar, hacer esta sesión interactiva, enfocarme exactamente en cuál es cada una de las necesidades de forma localizada, pues, en los que me están escuchando, ¿no? Y también, bueno, permitirme, si bien desde el punto de vista de investigación no es tan propio que podamos extrapolar un resultado, pues podemos un poquito ser aventureros y decir que, bueno, que este grupo que está aquí, aunque está un poco sesgado porque muchos de ustedes sé que me siguen continuamente, interactúan en mis redes sociales, en las redes sociales del doctor. Entonces, más o menos saben, están actualizados, están en la onda de este abordaje actual. Pero bueno, yo voy a ser un poco audaz y voy a inferir que el conocimiento que manejamos al contestar esas preguntas, pues puede un poco recoger todo esto, eh, un común de los odontólogos de nuestro país, que se graduaron en nuestro país y que están fuera ejerciendo la odontología fuera. Entonces, es una preguntita rápida, ustedes la contestan y en breve, entonces, nuestro soporte técnico nos envía la respuesta. El doctor Natera les pregunta por el chat que de dónde se están conectando. Entonces, mientras ustedes contestan, me voy a permitir de leer lo que tienen allí en el chat, a ver si alguna, ajá, sí, aquí contestaron. Guacara, Caracas, Barquisimeto, Maracay. Ah, muy bien, excelente, me encanta. Gracias a España, a Estados Unidos, Valencia, Argentina. Qué bello. Bueno, de verdad que bienvenidos todos y Barquisimeto, la doctora Pepper, Valencia, muy bien, excelente. Entonces, voy a dejar de compartir para ver si ya están disponibles algunas de sus respuestas, si les ha dado tiempo de contestarlo. Hay personas que se están conectando apenas, pero bueno, vamos a Sí, proseguir. van 5 personas que han contestado. Vamos a dar unos Ah, minutos vale. más. Otra cosa que es importante de mencionar es que, bueno, a veces lo que supone el manejo de enfermedades que en teoría nosotros tendríamos que conocerlas
a cabalidad, como por ejemplo enfermedad periodontal, como caries dental y otras patologías que son más prevalentes en boca. Nos volvemos como automático y activamos este piloto que nos incita a tratar todos los casos de una misma manera, porque bien o mal, nosotros los odontólogos nos manejamos como protocolos simplificados. ¿A qué llamo eso? Si tienen una lesión de caries con determinadas características, entonces por lo general, entonces aplicamos el protocolo de acuerdo a la profundidad de la lesión. Entonces, bueno, eliminamos, como nos enseñaron a eliminar, tejido afectado. Luego seleccionamos el material de restauración. Luego, entonces vemos si hay algún tipo de sintomatología por parte del paciente y luego, entonces, realizamos la restauración. Entonces, bueno, y así, dependiendo del caso o la lesión que se vaya presentando, y por supuesto, esto varía de paciente en paciente, de la edad del paciente, del tipo de requerimiento que además los pacientes exigen de parte nuestra, porque no solo nosotros sabemos lo que estamos tratando, pero a veces ellos tienen un requerimiento adicional que no podemos ignorarlo. Y no tiene que ver solo con la sintomatología que presenta, sino también sus requerimientos, por ejemplo, funcionales, estéticos. Hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, me tienes que hacer todo en una semana porque la siguiente semana me voy de viaje y no regreso en 6 meses. Entonces, eso cambia por completo la forma de abordar a dicho paciente. Estamos claros en eso. La disertación que vamos a hacer el día de hoy es en el mejor de los casos, en el caso ideal en el que nosotros, este paciente, vaya a consulta, no se pierda, atienda nuestras sugerencias, sea un buen paciente, ¿sí? Porque sí los hay. Y entonces, bueno, la disertación del día de hoy, no vamos a considerar esos pacientes que salen corriendo del consultorio, se van del país y quiere que hagamos todo en una misma sesión, ¿no? Entonces, bueno, si ya, ajá, perfecto. Entonces, aquí, respecto a la caries dental es una enfermedad infecciosa, 75%, ajá, dice que no. La carie dental es una cavidad en la estructura dental, el 37% dice que sí, ajá. ¿Logras identificar lesiones no cavitadas de caries? Sí, excelente. ¿Realizas extensión por prevención? El 12% todavía realiza extensión por prevención, ¿ok? Y la preparación cavitaria se detiene cuando observas tejido sano, dentina sana, sí. Y el 75% responde que no, es decir, vamos a asumir que dejan dentina afectada y solo remueven la infectada. Bien, gracias, excelente. Entonces es mi turno, vuelvo a compartir. Gracias a todos por su respuesta. Los que pudieron responder de forma rapidito. Ok, entonces, de esta manera. Y uno de los planteamientos es que a la hora de tratar un paciente enfermo por caries que se manifiesta como una lesión en la estructura dental, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué sabemos en este momento, aquí y ahora? ¿En qué nos apoyamos? Hablemos de bases teóricas, de antecedentes, de evidencia científica y qué nos falta por saber. Porque nunca, nunca, nunca lo sabemos todo. Siempre hay algún bache, hay algún hueco que nos falta por rellenar o alguna información que nos ronda en la cabeza que todavía no hemos tenido tiempo de explorar y pasa, ¿ok? Recordemos, estas imágenes las publiqué recientemente en mis redes sociales y resume un poco cómo diferentes culturas tenían la presencia de un odontólogo dentro de ella. La cultura egipcia, la cultura maya, la cultura a nivel de Asia, del Oriente. Entonces, fíjense cómo en Internet, todas estas extraídas de Internet, pues describen ya que habían una persona
que era como el primer odontólogo. O sea, era como el médico, el chamán, el que desarrollaba todas estas funciones de salud, pero hay jeroglíficos donde tenían utensilios particulares. Aquí observamos, en esta imagen que me llamó mucho la atención, es como para realizar incrustaciones de piedras preciosas, un aparato de mano, o sea, una turbina, una pieza de mano rudimentaria, excavar, que les pudiera facilitar el trabajo. Cuando me puse a buscar sobre de dónde viene nuestra práctica, encontré un manuscrito excelente que se lo recomiendo, escrito por Nava y Nava, o sea, Nava Romero y Romero Nava. No sé si son pareja o son padre e hijo, no lo sé. Pero bueno, está, o padre e hija. No tengo información sobre eso, pero hacen una recopilación importantísimo sobre cuáles fueron esos eventos o descubrimientos que marcaron nuestra práctica profesional. Y me llama mucho la atención cuando lo leí, porque sigue aplicándose en la actualidad. Entonces, fíjense, en el 1683 se descubrió la presencia de diminutos animalículos en legrados de las superficies dentales y se descubrió los túbulos dentinarios y fue realizado por este señor. En 1728, Pierre Fauchard, que se considera el padre de la odontología, escribió un libro y ya tenía un tratado sobre caries y su etiología, ¿verdad? Él difería de los gusanos dentales, esta teoría que se había propuesto en 1683, y atribuye la enfermedad de caries a un desequilibrio hormonal, humoral, que ocurría en el cuerpo. ¿Ok? En 1819 se observa que la caries empezaba en aquellos lugares donde se acumulaban los alimentos y que había algo que producía una sustancia química capaz de disolver la estructura del esmalte. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Entre 1835 y el 38, Robertson y Regnard apoyaron la teoría química, es decir, de la disolución del esmalte por un producto químico, ¿verdad? Y buscaron ese ácido. Ellos probaron ácido sulfúrico y ácido nítrico sobre superficie del esmalte y dentina y vieron que la corroía. Entonces, todo esto lo hacían con esa intención de averiguar por qué se originaba una cavidad en la estructura dental, considerando que el esmalte dental era duro, es uno de los tejidos más duros del cuerpo. Entonces, ¿por qué ocurría esto? Durante muchos años se creó muchísimos, vamos a llamarlos, los primeros antimicrobianos para matar este gusano que era la explicación que se le daba a estos hoyos que se formaban sobre la superficie dental. Y fue hasta 1843 donde Michael Erdy describió parásitos filamentosos en las superficies que formaban una membrana. Y esto fue el precursor de la definición de lo que era la placa dental, que posteriormente se llamó biopelícula dental. Entonces, si lo vemos en esta línea de tiempo, esto que vamos manejando, vamos estructurando una teoría de que allí hay algo en boca que es externo, que no forma parte de la cavidad bucal, que llega, invade y causa daño. ¿Ok? Entonces, la práctica se tornó invasiva. Había que eliminar esto que nos estaba causando daño. Por supuesto, toda la terapéutica que se llevaba a cabo era exodoncias dentales bajo diferentes técnicas. Estas son ilustraciones, cuadros o fotografías antiguas que se tienen sobre la práctica de la odontología. Por supuesto que era lo que se consideraba caries como definición, una cavidad con gusanos que producían ácido y formaban el hoyo en la superficie. Por supuesto, un paciente que tenía un hoyo en el diente
pues se asumía en toda la población general que tenía un gusano y por supuesto el diente había que extraerlo y esto incluso antes de la anestesia. Ya más adelante, cuando fue evolucionando un poco nuestra práctica y se crea la primera escuela de odontología, entonces cambia un poco, se cuida un poco más la asepsia, las condiciones de trabajo pues mejoran, comenzamos a adentrarlo dentro de lo que es el campo de la salud como tal, porque antes nuestra práctica, ustedes saben que comenzó por los barberos, por eso es que nuestro sillón se parece a los sillones de los barberos, etc. Entonces, fíjense que ya aquí había un cuerpo de personas que estaban viendo esa práctica, sin embargo, seguía siendo mutilatoria. El diente se extraía, ¿ok? Entonces, en 1867, Finicius observó la presencia de microorganismos filamentosos a los que denominó denticolae, un material tomado dentro de la cavidad dentinaria. Es decir, dentro de la cavidad, ese material que había reblandecido, él lo aísla y observa estos gusanitos pequeños, unos microorganismos pequeños filamentosos. Seguía entonces la teoría de que había un proceso infeccioso ocasionado por algo que no era de nuestra boca. En 1867, en el mismo año, Émile Maguiot demostró in vitro que la fermentación de los azúcares causaba la disolución de las estructuras dentarias. Y esto lo llevó a escribir un libro sobre el tratado de caries dental. Y es el primer antecedente que se tiene sobre la influencia del azúcar en que aparezca o no la enfermedad de caries. ¿Ok? Posteriormente, en 1881, ya se hablaba de micrococos que se pudieron aislar de cortes de dentina cariada y esto dependía, la teoría de este grupo de autores es que dichos microorganismos producían un ácido que era capaz de desmineralizar el esmalte dental. En 1883, Laver y Rothenstein fueron los primeros en describir la caries que se debía a ciertos ácidos y también escribieron un libro que se llamaba Caries dental y sus causas. Pero en este caso, este denticolae le cambiaron el nombre al Lectotrix buccalis. Más adelante, este señor descubrieron que se trataba del lactobacilo, ¿sí? Luego, Dayton Millen en 1890 demostró la relación esencial que hay entre las bacterias que se encontraban en boca, la producción de ácido y la caries dental, y propuso la teoría quimioparasitaria. De la caries dental publicó un libro que para la época se llamaba Microorganismos en la boca humana. Esto marcó un salto importante porque ya aquí comienza a hablar de una microflora bucal. Entonces esto fue el precedente para que posteriores autores pues buscaran o reunieran las teorías que ya habían sido presentadas y estructuraran de forma organizada un concepto de caries, a qué se debía. Hasta que llegó este señor en 1891, que fue Black, que publicó más de 500 artículos sobre todo en odontología, incluyendo caries dental. Por supuesto, él promulgó los tipos de cavidades dependiendo de la estructura de la superficie dental que fuese afectada y también fue el generador de la extensión por prevención. Por supuesto, para la época, si la caries dental es una cavidad infectada, ya entonces no era mutilatoria, ya no sacábamos toda la pieza dental, pero sí teníamos que remover todo el tejido que fuese afectado por caries. Y les digo que mi aprendizaje en la Universidad del Zulia, que me egresé de mi casa, de mi alma mater en el año 2000, mi formación fue esta. Hay que remover todo, hay que hacer extensión por prevención y no hay que dejar ninguna posibilidad de infección dentro de la cavidad. ¿Ok? Entonces, estoy segura que ustedes, cada uno tiene su experiencia, pero les cuento la mía para que vean un poco que estos conceptos
no son tan antiguos. O sea, estos conceptos los estamos modificando ahora y por eso no tenemos que sentirnos mal de, ay, pero ¿cuánto atraso tenemos? No, no tenemos atraso. Estamos aquí y ahora y nos estamos familiarizando con todo lo que hay basado en la evidencia científica, pero tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y no seguir cometiendo los mismos errores. Esto era lo que proponía Black. Si tú observabas un surco con alguna manifestación que fuese una infección provocada por caries, había que hacer el tallado completo de la clase 1. Por supuesto, era inadmisible dejar cualquier rastro de una dentina afectada con un cambio de coloración. Teníamos que llegar a dentina firme y que fuese de color pues fisiológico, amarillita, ¿ok? Por supuesto, pasar mucho el explorador por allí hasta escuchar el chirrido de la dentina y que nos dijera que efectivamente estábamos en una dentina firme, que no había desprendimiento de tejido y solo allí se detenía la preparación de la cavidad, ¿ok? Por supuesto, actualmente sabemos que este tipo de lesiones, incluyendo surcos pigmentados de pacientes de alto riesgo y cualquier otro terapéutica de orden preventiva que queramos colocar, se trata con un sellante de puntos y fisuras. Y de esa manera nosotros pues cambiamos un poco. Imagínense, si Black se entera de lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, él puede pues, convulsionar. Pero la realidad es que ya los avances científicos nos han permitido desarrollar esta terapéutica, evaluarla en el tiempo, y no solo le estoy hablando de 2 años, hay evidencia científica de 10, 15, 20 años con el uso de sellantes sobre estas lesiones y son altamente efectivas si el sellante es bien colocado, si seleccionamos el material adecuado y si cuidamos todo para pues que no haya ningún error iatrogénico. Quiero entonces hablar un poquito de la evolución de la biopelícula, de los descubrimientos que fueron ocurriendo, ¿verdad? Y hasta llegar ahora en lo de que conocemos que la placa dental se comporta como una biopelícula. Y recordemos que hay biopelícula en todas partes. Hay biopelícula en el interior de los tubos por donde circula el agua, hay biopelícula en el fondo del mar, en las piedras, en las rocas, hay biopelícula que se forma en el casco de los barcos, hay muchísima biopelícula, porque ¿qué es una biopelícula? Un conjunto de microorganismos que está encerrado por una matriz, que se pega a una superficie dura y que tiene vida propia. Pero para llegar a ese resultado y reconocer que en boca hay una biopelícula y que no es simplemente un depósito de alimentos, que es colonizado por bacterias y que es algo desorganizado, sin estructura, eso pues transcurrió cierto tiempo. James William en 1897 demostró la existencia de placa bacteriana sobre la superficie del esmalte. Luego en 1900 se aisló por primera vez el estreptococo de una biopelícula. Entre 1915 y 1917 reportaron la presencia de bacterias acidogénicas en lesiones cariosas. En 1924, Clark aisló por primera vez el estreptococo. Posteriormente se le asignó el nombre de mutans y esto lo aisló de una lesión cariosa. Y en 1935, Hadley descubrió cuentas de lactobacilo en saliva. ¿Por qué esto nos interesa? Porque fíjense que esto fue un cambio importantísimo para nuestra profesión. ¿Por qué? Porque se descubrió que estos microorganismos no provienen de fuera, son comensales residentes de nuestra boca. Y por su naturaleza de ser ácido-génico y de vivir en un medio acidúrico, es decir, se adaptan perfecto cuando el ambiente está ácido, tanto el estreptococos del grupo mutant como los lactobacilos. Ellos se adaptan, viven felices en un medio ácido. Entonces, esto marcó gran importancia. Sin embargo, más adelante le voy a relatar otra cosa que llevó a Keyes a decir que la enfermedad era infectocontagiosa. Hasta el momento se manejaba que la enfermedad era infecciosa,
¿verdad? Que se producía y dañaba la estructura dental. Fíjense lo curioso, ya en 1944 hubo un primer intento de vacuna, una vacuna que iba dirigida a los lactobacilos mediante una tableta masticable. Por supuesto, no funcionó. Y no funcionó porque hasta ese momento no se sabía que los microorganismos se organizaban como una biopelícula. Pensaban que ellos estaban allí de forma desorganizada, flotando en la saliva, que luego se adherían a la superficie dentaria sin ningún tipo de mecanismo. Y conforme fue avanzando la tecnología, entonces hubo más descubrimientos importantes. Esto era lo que les mencionaba, Keyes. Entonces, uniendo las teorías propuestas por sus antecesores, entonces él ideó la triada de Keyes, que es los agentes etiológicos que eran necesarios para que se instalara la lesión de caries. Por supuesto, en ese momento no le decían lesión de caries, porque caries era sinónimo de cavidad. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes en este momento siguen pensando lo mismo? Si caries es sinónimo de cavidad, pues es el primer paradigma que tienen que borrar. Caries es una enfermedad que afecta al individuo y la expresión de la enfermedad pues se manifiesta en la estructura dental, ¿sí? Que ella decía que tenía que haber un agente que tenía bacterias cariogénicas como el mutan y el lactobacilo. Tenía que haber un huésped, por supuesto, que contenía estos microorganismos, por supuesto, ese diente con esmalte, dentina, cemento, que son los tejidos que pueden ser afectados por el proceso de desmineralización de estos microorganismos. Pero ellos reciben un sustrato que proviene de la dieta, ¿verdad? Del ambiente, que son carbohidratos fermentables, y estos entonces producen ácido que desmineraliza la superficie dental. Luego, más adelante, el señor Nedbrum en el 78 propone la misma triada de Keyes, pero incorpora el factor tiempo, porque él dice que todo esto tenía que estar operativo y funcional en el tiempo. Es decir, si en esta triada se interrumpe, por ejemplo, con un cepillado eficaz, con agentes fluorurados, por ejemplo, entonces esto tarda en formarse la lesión de caries. Entonces, esto tenía que permanecer sobre la superficie dental el tiempo necesario para que de verdad ocurriera esto. Bien, respecto a ese cristal, a la disolución y al factor dieta y su influencia en la enfermedad, fíjense que en 1939 ya Fosdick introdujo el concepto de pH crítico. Recuerden que el pH crítico es el momento en el cual, es el pH en el cual el esmalte se desmineraliza. Si hay un esmalte superior a ese pH crítico, el esmalte no se desmineraliza, ¿ok? Tiene que descender, por ejemplo, en el caso de la hidroxiapatita, de 5, tiene que haber un pH de 5.5. En el caso de la fluorapatita, tiene que haber un pH un poco más bajo, 4.5. Y por eso es que descubrieron que cuando se incorporaba fluoruro y a estas sustituciones continuas que se dan en el esmalte con la remineralización y desmineralización, porque sabemos que histológicamente el esmalte dental está conformado por apatita carbonatada sustituida, porque hay un proceso fisiológico de desmineralización y remineralización. Si durante la remineralización entra fluoruro, pues estamos modificando ese coeficiente de solubilidad. Y eso es bueno. Entonces, pero hasta este momento no lo sabían, me estoy adelantando en el cuento. Importantísimo, este señor que yo lo amo, que se llama Stefan, fue el que hizo la curva de Stefan. Y fíjense porque él hizo experimentos que determinó la concentración del ion hidrógeno, es decir, la cantidad de hidrogeniones que determina el pH de la biopelícula y de la saliva. También demostró que después de enjuagarse la boca con una solución de glucosa o sacarosa, el pH baja por debajo de 6.5, más o menos a 5, y que en 40 minutos vuelve gradualmente hacia la fisiología. Y esto es gracias a la saliva. Por eso es que ese señor prácticamente
nos demostró qué es lo que ocurre a nivel fisiológico cada vez que comemos y por qué, entonces, qué es lo que tenemos que evitar en un paciente, que son esos ciclos sucesivos de pH bajo continuo. ¿Qué ocurren durante el picoteo? Entonces, en 1954, Gustav Thorn y colaboradores publicaron factores determinantes de la cariogenicidad de la dieta. Por supuesto, si el sustrato es rico en carbohidratos fermentables, el pH va a estar más bajo por mucho tiempo. Y luego Gray en el 62 fue el primero en describir cuantitativamente el proceso carioso en términos físico-químicos, es decir, cuando realmente ocurre una pérdida neta de los minerales, de los iones presentes en el esmalte dental, y cuando es insuficiente la remineralización. Luego en el 65, este grupo de autores reportaron la mineralización del esmalte por saliva de manera espontánea. Y si me voy un poquito más adelante, luego Kleinberg y colaboradores demostraron que en la saliva existe, luego de recolectar la saliva y de analizar, centrifugarla y luego someter ese precipitado salival a ataques ácidos, in vitro por supuesto, demostraron que la saliva es capaz de soportar un ataque ácido continuo durante 20 horas. Entonces, imagínense, la saliva es perfecta mientras está, pero ¿es capaz de evitar que se instale la lesión? No. Si hay los factores determinantes, la lesión va a aparecer. ¿Ella va a evitar que progrese a la velocidad de la luz? Sí, pero no evita que aparezca. ¿Ok? En relación entonces a estos fluoruros, volvemos atrás en la línea del tiempo porque todo transcurrió de forma, pues, no es que primero estudiamos una cosa, después estudiamos otra, no, todo pasó al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. John Egger en el 901 describió por primera vez el esmalte moteado. Y fíjense que aquí los investigadores comenzaron a observar que habían determinadas comunidades que tenían algo en el agua de consumo que hacía que tuvieran esmalte moteado, pero la característica principal era que no tenían caries o tenían menos prevalencia de caries que aquellas poblaciones donde no tenían algo en el agua. En 1916, Black, que no tenía nada que hacer, que aparte de publicar los 500 tratados sobre odontología, pues también investigó sobre fluoruro. Frederick y McKay difundieron sus hallazgos sobre el esmalte moteado específicamente en unas comunidades de Estados Unidos y la hipótesis de que esto se debía a algo que estaba presente en el agua de consumo de esa población. En el 31, Churchill y Smith descubrieron el fluoruro a una causa específica del esmalte moteado. Y en el 42, el señor Dean determinó que una concentración de fluoruro de 1 parte por millón en el agua de consumo era óptimo para prevenir caries dental sin producir fluorosis dental. En 1964, Müller desarrolló el primer dentrífico fluorurado que contenía fluoruro estañoso. Y fíjense que en el 42, Bibi introdujo fluoruros tópicos para la prevención de caries dental en los dentríficos. O sea, ya en el 42 habían cremas dentales con fluoruro de venta al público porque se conocía un efecto real. Entonces, fíjense, si nosotros vemos todo esto a lo largo de la historia, hay muchas cosas de allá que seguimos como el eco de un tambor, nos va retumbando y nos va retumbando en la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos ignorar cuál fue nuestra formación. Los que se acaban de graduar pueden tener una formación más actualizada, pero sin embargo, si los profesores que los acompañaron en su formación en salas clínicas son personas formadas bajo estos principios, pues es lógico pensar que ellos les exijan una preparación completa, que no sea una remoción selectiva del tejido cariado en el caso de las lesiones cavitadas de caries, por ejemplo,
Por supuesto, hay cierta limitación para detectar esto, sobre todo en colegas nuestros que no ven las manchas blancas de lesiones de caries. Todavía siguen pensando que caries dental es igual a una cavidad con dentina reblandecida en su interior, según los criterios para la detección epidemiológica que están, pues, se usaban por la Organización Mundial de la Salud hasta hace poco. ¿Ok? Esos que nos decían, mira, vamos a calcular, vamos a esta comunidad y vamos a calcular el CPOD con estos criterios de evaluación. Eso eran los criterios de evaluación, es decir, esto pasaba desapercibido. Por lo tanto, había un subregistro de la enfermedad de caries dental que afectaba a la población en un momento determinado. Por supuesto, pensar que esto se puede inactivar solamente controlando la biopelícula y promoviendo o repotenciando la remineralización con agentes fluorurados o no fluorurados activos, ¿sí? Como es en el caso de fosfopéptidos de caseína, la arginina, etcétera, que son ampliamente estudiados en la actualidad. Por supuesto, era impensable pensar que una lesión de caries se podía inactivar con un cepillado dental, con una supervisión continua, con un control de dieta. Eso era inadmisible. Entonces, si nosotros seguimos con ese eco del tambor retumbando en nuestra cabeza, pues el primer paso es permitirnos el cambio de paradigma. El cambio de paradigma donde sabemos que en el tiempo hubo muchísimas cosas que nos llevaron a actuar de esa manera y está bien. Pero ahora hay otra evidencia que nos lleva a actuar de otra manera, a ser conservadores totalmente de tejido. Feyerabend con el 97, entonces, etiológicamente nos dibuja todo esto y nos dice que hay factores biológicos que cambian directamente el fluido de la biopelícula en un momento determinado, dependiente del pH. Y el pH ya sabemos que va a variar de acuerdo a la ingesta de alimentos. Entonces, hay un equilibrio dinámico entre el fluido del esmalte y el fluido de la biopelícula. Coexisten. Baja el pH, desmineralización. Sube el pH, remineralización. Y esto está ahí normal. Pero diferentes aspectos que pueden estar presentes o ausentes en un momento determinado en la cavidad bucal, pues son capaces de alterar ese fluido. Por ejemplo, disminución del flujo salival, una dieta cariogénica o protectora, especies microbianas específicas si proliferaron o no, la disbiosis que está en una biopelícula que se forma en presencia de sacarosa, etcétera. Si la saliva tiene su capacidad de amortiguadora intacta o si hay un problema en cuanto a la constitución de la saliva por alguna enfermedad sistémica, etcétera. Todos estos factores que están aquí internos son factores biológicos y me van a modificar el fluido de la biopelícula en un momento dado. Si eso ocurre a favor de lo patológico, hay caries, hay lesión de caries, se instala la enfermedad y a posterior aparece la lesión. Si no, si hay predominio de factores protectores, entonces no pasa nada, hay un equilibrio dinámico que coexiste. Pero no menos importante es lo que Feyer-Scott describió como factores socioeconómicos y es lo que actualmente se está estudiando. Clase social, ingreso, educación, conducta, actitud, conocimiento que tenga el paciente sobre la enfermedad. Porque antes pensábamos que eso era algo que afectaba el diente desde dentro, pero ahora sabemos que es conductual. Lo que nosotros hacemos repercute directamente en si la lesión progresa rápido, se inactiva, si la lesión aparece o no aparece, si la controlamos, si aparecen más lesiones en otras superficies o no, y así sucesivamente. Por eso es que es importantísimo el dominio que tengamos sobre la enfermedad. Si nosotros dominamos la enfermedad, conocerla es el primer paso para dominarla. Entonces, tenemos que recordar que las insaturaciones de los fluidos en un momento dado es lo que origina la desmineralización y si esta desmineralización no es compensada, ocurre la lesión. En el 2019, el concepto que ya se maneja de caries dental es que es una enfermedad mediada por biopelícula, modulada por la dieta, de etiología multifactorial, como lo acabamos de ver,
no transmisible, de naturaleza dinámica, que provoca la pérdida del mineral de los tejidos duros del diente. Pero más adelante vamos a ver que ahora, en el 2002, nuestra querida doctora Ana María Acevedo y colaboradores han mostrado un concepto extendido de lo que es caries dental respecto a la hipótesis ecológica integrada, que es lo que se maneja. Es decir, esa se define como una enfermedad crónica que se caracteriza porque hay una disbiosis en el microbioma de la biopelícula dental, por diversas razones. No nos vamos a extender hoy en eso. ¿Qué determina la alteración metabólica que sea normal y no sea incomensal? Y otro microorganismo afecta compatible con salud, estresores, ¿ok? Entonces, dicha alteración se refleja en la cantidad y tipo de ácido que se produce y en una insuficiente generación de sustancias alcalinas. Hago un paréntesis. Todos tenemos biopelícula, pero no todos desarrollamos caries dental. ¿Por qué? ¿Tenemos pacientes que consumen muchísimo carbohidrato y son cero caries? Sí. ¿Qué pasa allí? Bueno, quizás ese paciente tiene mecanismos de control interno, intrínseco en la biopelícula, que hace que haya una generación de sustancias ácidas, pero a la par hay una generación de sustancias alcalinas que se autoneutralizan. ¿Ok? Entonces, eso puede ser una explicación. ¿Puede ser una explicación factores genéticos? Sí. Puede deberse a que haya una disolución del esmalte pues menor. Sí, puede ser también. Puede ser que hayan allí otros factores inmunológicos participando. No lo sabemos, pero lo seguimos estudiando. Entonces, de esa forma, esto se vuelve muy complejo y más complejo se vuelve identificar esto en nuestros pacientes. Y allí está nuestro reto. Sigo con el concepto. La disbiosis entonces está determinada por la compleja relación de una serie de factores influyentes regulada por procesos biológicos, modulada por el comportamiento humano y condicionada por el entorno medio ambiente. Y aquí la doctora Acevedo y colaboradores tienen una teoría de involucrar la importancia de los primeros 1000 días del bebé, de la genética de la mamá, de los hábitos directos del grupo familiar, sobre la manifestación futura de la lesión de caries, sobre la instalación futura de la enfermedad de caries. Y les sugiero que lean esto a mayor profundidad porque es lo que ahora toda enfermedad que nos afecta se está manejando desde esta teoría. Hay una disbiosis que nos afecta todo el sistema y se manifiesta en alguna parte del cuerpo. En nuestro caso, caries dental, pues la manifestación es la lesión en la estructura dental. Y esto es algo que quiero que se lo lleven a casa, quiero que lo analizan y quiero que los ayude a cambiar de paradigma. Acevedo y colaboradores dicen que cuando se presenta la lesión, así sea una mancha blanca, no cavitada, ya estamos hablando de un estadio moderado a severo de la enfermedad. Cuando la enfermedad está en un estadio leve, quiere decir que nosotros como odontólogos tenemos que captar cambios susceptibilísimos a nivel de la biopelícula. Y para eso nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Por supuesto, ¿cómo interfiere esto en nuestro abordaje del paciente? Tenemos que hacer evaluación de riesgo, pero ninguna evaluación de riesgo que está en la literatura actualmente mide este estadio leve de la enfermedad, porque ellos ven la aparición de la lesión, ¿sí? Entonces, todavía queda mucho camino por recorrer, todavía estamos estudiando esto a profundidad. Ustedes ya forman parte de este equipo y la idea de esto es, dime qué concepto manejas y yo te adivino cómo tratas el paciente. Entonces, por supuesto, a la luz de toda esta evidencia, nosotros tenemos que ir poco a poco cambiando nuestros paradigmas pasados por unos nuevos, unos actuales, ¿verdad? Que nos permitan tratar al paciente de una manera no invasiva o lo menos invasiva posible.
Tratar la lesión no es tratar la enfermedad. Determinar la causa es el primer el primer paso para tratar la enfermedad. Si tratas todas las lesiones de caries de la misma manera, sea cual sea su estadio de severidad, no estás haciendo nada nuevo. Sigues con el mismo concepto de Black, ¿ok? Entonces, algunos consejos que me permito darle según mi práctica profesional. Cada paciente es único e irrepetible y por ello el tratamiento debe ser personalizado. No podemos hacer recetas de cocina, que era lo que hablabas al principio. Nosotros tendemos a desarrollar protocolos y en este caso, en el caso de la enfermedad, pues los protocolos no sirven. Así de sencillo. Nosotros podemos asumir que si colocamos un recubrimiento directo, luego colocamos tal material, luego cuidamos las paredes, luego vemos, luego hacemos una restauración con resina de manera estratificada para cuidar bien la contracción y todo eso que me estás diciendo son técnicas que tenemos que cuidar, pero no van a tratar la enfermedad de caries. Entonces eso lo tenemos que tener muy, muy presente. La única forma de tratar la enfermedad es haciendo un control integral. Conocer, por supuesto, entonces las técnicas y materiales de restauración no sirve de nada si no conocemos la enfermedad. Respetar los tejidos dentales son el fundamento actual del tratamiento conservador. Y por eso entonces los invito a un futuro encuentro que vamos a tener ahora el 28 de octubre. Es un curso rápido de 2, 3 horas, dependiendo, hoy era media hora y miren todo lo que he hablado. Entonces, bueno, si gustan de acompañarnos, toda la información está en el link del Instagram, tanto del doctor Natera como mi Instagram. Entonces, que este que está aquí. Entonces, bueno, espero una vez más que todas estas palabras pues ayuden a construir a futuro un concepto sólido y una práctica profesional diferente. Muchísimas gracias. En relación a eso que comentabas de la actividad que vamos a tener, voy a presentar esto, que es el 28 de octubre a las 9 de la noche, hora España. Ya vamos a colgar seguramente hoy, sí, yo creo que hoy vamos a colgar la publicidad de esta actividad, de este entrenamiento. Aquí está el programa que nos facilitó Magliner en relación a este curso, tratamiento de las lesiones según la odontología mínimamente invasiva. Ella habla, el curso comentamos que es 2 horas, pero a veces se extiende no solamente en tanto a la conversación, sino también dependiendo de las preguntas y dudas que puedan presentar los participantes. Entonces, ahí tienen el contenido programático. eh, el link ya está disponible para solicitar toda esta información en el link de la biografía de la doctora Magdalena Montero en su cuenta de Instagram y en la mía. Y ahí ya vamos a colgar toda la publicidad. Aquí están los costos. Este costo importante es hasta el martes próximo 12 de septiembre. Ok, ya después de ahí va a haber un ajuste, pero es en el marco de que ustedes, los que están acá, aprovechen este costo preferencial por estos días. Así que el que esté interesado en esto, bueno, bienvenido. Por supuesto, esperamos que sean muchos los que están interesados. Quiero darle la palabra a todo aquel que tenga alguna duda en relación o alguna pregunta en relación a lo que habló Magnera en este webinar. Lo planteé, puede abrir su micrófono o puede escribirlo por el chat. Por acá te dan las gracias. Algunos, Lin Maris, Alejandra Brazao, Adriana Contreras, Andreina da Silva, eh, Alexandra Celis, Nelsi, Gina Periantoxi, eh, algunos otros. A ver quién más está por acá. Estoy de acuerdo contigo, Nelsi, muy pedagógica, porque fue llevando y desglosando todo desde la historia. Mira que hizo acopio de un post que hizo recientemente. Ya está Carolina Alameda. Ah, interesante, Caro, que está por acá, ¿verdad? Que me había dicho. Sí, muy buena cronología, estoy de acuerdo contigo. Ah, está Ingrid Hoffman. Wow.
palabras mayores. Una persona, una doctora muy, muy interesante, muy amiga nuestra, luchadora en este tema de la Universidad de Carabobo. No, con todo gusto, por favor, Ingrid, honor que nos hace de estar acá por tu confianza en lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Un gran abrazo para ti y para tu familia. Bueno, nada, no sé si tiene alguna pregunta. Nelsi, desde mi tierra de Anaco, la tierra de mi papá. Así es. Ya están mis abuelos reposando eternamente. ¿Verdad que sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar, aparte de estos comentarios tan agradables que estamos recibiendo. Seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos hacia una odontología moderna y responsable. Ya Marinel se ha asimilado a eso, porque lo hemos conversado. La otra vez estuvimos hablando y me hizo, bueno, así como tú dices, hacia una odontología moderna y responsable. Y claro, Marinel, tenemos, y ella lo dijo, lo expresó hoy en su intervención, todavía estamos manejando muchos conceptos que no son los adecuados. Yo me gradué en el 88 Pero y eso fue lo que no es yo... nuestra culpa, No, no, claro que no, claro que no, no claro que es no. nuestra culpa. No, está... Ahora, es nuestra responsabilidad actualizar. Sí, 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 sí. Y bueno, tanto compartir el conocimiento como también actualizarlos y tomarlos adecuadamente. Ujú. Sí. Hay que también hacer un análisis, por supuesto, de la parte de lo que puede producir económicamente hablando hacia ti como odontólogo y hacia el paciente como beneficio del servicio que nosotros prestamos. Y eso tiene que ser, pues, interno. Siempre digo que vamos a conversar de esto, pero bueno, eso en su momento, créame que eso viene, que lo vamos a hacer público del análisis que hacemos internamente. Hoy vi varios en la mañana temprano, varias publicaciones que me llevaron a mí a hacer análisis. Yo hablaba con mi esposa y le comentaba, le comentaba, le comentaba. Ella me decía en algunos, estoy de acuerdo, pero, o no estoy de acuerdo. De todo eso siempre nace este, mucha proteína para nutrirnos. Así que bueno, nada, esto va a estar grabado, lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Gracias a ti, Vero, con todo gusto, mi corazón, también por estar acá. Va a estar grabado en nuestro canal de YouTube. Eso en su momento lo vamos a colocar. Vamos a revisar el video, pero eso seguramente hoy o mañana está colgado. Al que quiera volverlo a escuchar, ¿ok? Seguramente también activamos un botón de ese link en la bio en el link de la cuenta de Instagram de Maguiner y en el mío, para que todo el mundo tenga acceso. Un abrazo a todos. Tenemos que mejorar gracias a todos sus conocimientos, dice Federico por acá. Muy bien, así es. Todos tenemos que mejorar, todos tenemos que crecer. Recordemos algo importante, estamos atendiendo seres humanos. Ujú. Los invito a convertirnos en ese odontólogo en el cual nosotros mismos confiaríamos plenamente y asistiríamos a su consulta, ¿ok? Porque de verdad eso necesitamos impulsar la odontología hacia el peldaño que nosotros creemos que se merece. No es que solo pensamos, lo sentimos. Porque en la medida que tú más estudias, tú dices, bueno, si esto es tan importante, ¿por qué no está en ese lugar, no? Así que, Andrea, claro que sí, con todo gusto para ustedes. Un abrazo, gracias, Magliner, cariños a tu casa, a Igual, tu bebé grande, a tu bebé pequeño, a tu esposo. Me encanta gracias. verte por acá y compartir. Seguimos luchando de forma sólida. Eso lo hemos conversado últimamente. Importante, en noviembre, 12 de noviembre, inicia la segunda edición del curso de alto nivel sobre entrenamiento de alto nivel sobre fluorosis dental. Ok, el 23 de septiembre ya arranca la primera edición, que está completo el cupo. Son 10 odontólogos que conforman estos grupos, que va a contar no solamente con el tratamiento, lo más importante, identificación, diagnóstico y clasificación y estandarización de estos conceptos. Alto nivel, todo sobre fluorosis dental. No, por favor, no sigan diciendo que no tiene solución o la única solución son carillas. No, no, no. Ni tampoco esperar hasta los 18 años. ¿Verdad, Magli? Así que, por ahí mira que te dije, no, tú lo colocaste, besos, cero caries. Me encanta ese eslogan. Un abrazo a todos.